Imaginen por un instante la mano que, con una caligrafía impecable, transcribía las órdenes más atroces, la mente que procesaba los susurros de un déspota. Eran mujeres, algunas ingenuas, otras ambiciosas, todas al servicio de Adolf Hitler. Sus nombres, en su mayoría, se perdieron en la bruma de la historia, envueltos en un manto de vergüenza o en un silencio autoimpuesto. Pero sus secretos, sus recuerdos silenciosos, aún resuenan en los corredores del tiempo. Fueron las testigos más cercanas a la maldad pura, las depositarias involuntarias de los designios de uno de los hombres más siniestros que la humanidad ha conocido. Ellas vieron la metamorfosis, el paso de la retórica incendiaria a la acción brutal. Este documental desenterrará las vidas ocultas de algunas de estas mujeres, no solo aquellas conocidas por los historiadores, sino también aquellas que, aunque ficticias, encarnan las experiencias y los dilemas de las verdaderas secretarias del Führer. Es una historia sobre la complicidad, la negación y el precio del silencio. Una historia que nos obliga a mirar más allá de los grandes acontecimientos para encontrar el horror en los pequeños detalles. El año era 1934. Alemania se erigía bajo un nuevo y temido estandarte. En medio de esta transformación, un sinfín de oportunidades, o al menos así se presentaban, surgían para aquellos que supieran adaptarse. En una pequeña aldea de Extremadura, España, llamada Yarandilla de la Vera, crecía una joven llamada Marta Ruiz. Marta soñaba con escapar de la monotonía rural, de la vida que parecía ya escrita para ella. Su ambición la llevó a Berlín, buscando una vida diferente, lejos de los olivos y las dehesas. Había oído hablar de las oportunidades que ofrecía la Nueva Alemania, un lugar donde el trabajo y la disciplina eran valorados por encima de todo. Dominaba el alemán, aprendido de misioneros en su pueblo, lo que la hacía una candidata ideal para puestos administrativos. La oficina central del Partido Nacional Socialista, con su aura de poder y eficiencia, la atrajo inexorablemente. Marta, con apenas 20 años, era diligente y discreta, cualidades que la hicieron ascender rápidamente. Pronto se encontró trabajando en un puesto envidiable, o al menos eso parecía, en el círculo más íntimo del poder. Desde su escritorio, transcribía discursos, memorandos y correspondencia. Al principio, las palabras le parecían grandiosas, llenas de promesas de un futuro glorioso para Alemania, aunque a veces con un tono que la inquietaba. El carisma de Hitler, para muchos, era innegable, casi hipnótico. Marta, como tantas otras, se sintió inicialmente atraída por la promesa de orden y grandeza que él encarnaba. No comprendía completamente la letra pequeña. La atmósfera en la Cancillería del Reich era tensa y cargada, pero también imbuida de una extraña sensación de misión. Los pasillos, a menudo en penumbra, guardaban incontables conversaciones y decisiones que cambiarían el mundo. Marta se esforzaba por no pensar demasiado en el contenido, sino en la perfección de cada documento. La taquigrafía y la dactilografía eran su escudo, su forma de distanciarse de las palabras que tecleaba sin cesar. Pero la fachada de orden y propósito pronto se desmoronaría, revelando una verdad que Marta jamás pudo borrar de su alma. Las palabras comenzaron a tornarse más oscuras, los eufemismos más transparentes. Mientras tanto, en una acomodada familia de Barcelona, Isabel Mendoza, de 25 años, ya tenía una perspectiva muy diferente del mundo. Su padre, un empresario con simpatías por los movimientos autoritarios que recorrían Europa, había fomentado en ella una admiración por el nuevo orden alemán. Isabel había estudiado en Múnich antes de la guerra, inmersa en una cultura que, según ella, prometía la restauración de los valores tradicionales y la grandeza nacional. La ideología no le era ajena, la abrazaba con convicción. Al regresar a España, la guerra civil la impactó profundamente. La brutalidad, el caos, el miedo. Todo ello reafirmó su creencia en la necesidad de un liderazgo fuerte y autoritario, una convicción que la empujaría de nuevo hacia Alemania. Consiguió un puesto en la Cancillería gracias a contactos de su padre. Su tarea era gestionar la correspondencia personal y los archivos más sensibles del círculo interno de Hitler. A diferencia de Marta, Isabel no era una observadora pasiva. Ella creía firmemente en la misión del Führer, viendo en él un líder visionario, el único capaz de imponer el orden en un continente a la deriva. Para Isabel, cada documento que pasaba por sus manos era un paso más hacia la victoria de una causa justa. Transcribía informes de la Gestapo, listas de nombres, órdenes de purga.
En su mente, cada una de estas acciones era necesaria para la supervivencia del Reich, para la pureza de la raza y la seguridad del pueblo. La presencia constante de sus superiores, de figuras como Martin Bormann, consolidaba su visión del mundo. Escuchaba sus conversaciones sobre el problema judío, sobre la necesidad de limpiar Europa, y asentía. Isabel sentía una extraña mezcla de deber y fascinación por el poder que la rodeaba. El aire en la Cancillería era denso, pero para ella respiraba propósito. Sin embargo, incluso la fe más inquebrantable podía resquebrajarse bajo el peso de la realidad, y el destino de Isabel tomaría un giro inesperado, llevándola a cuestionar la verdadera naturaleza de su compromiso. Si esta historia les perturba tanto como les fascina, suscríbanse al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de la bulliciosa Sevilla, Carmen Torres, una mujer de unos 30 años, había vivido una vida marcada por la astucia y la supervivencia. Había aprendido a leer entre líneas, a escuchar más de lo que hablaba y a confiar solo en sí misma. La Guerra Civil Española la había endurecido. Había visto la promesa de las ideologías desmoronarse en el barro y la sangre. Para ella, el mundo era un lugar brutal donde cada uno debía velar por lo suyo. Con la guerra en España concluida, la oportunidad de un trabajo estable en Alemania se presentó como una salida. No tenía lealtades políticas profundas, solo un pragmatismo frío. Buscaba seguridad y una forma de prosperar. Su experiencia como secretaria en una oficina gubernamental durante la contienda española le dio las habilidades necesarias para unirse al personal administrativo de la Cancillería del Reich. Su posición era un poco más periférica que la de Marta o Isabel, pero no menos reveladora. Carmen trabajaba en la sección de correspondencia externa, lo que le permitía ver la cara pública del régimen, pero también los mensajes codificados, las peticiones desesperadas y las denuncias anónimas que llegaban de toda Europa. Observaba a las otras secretarias, a los oficiales, a los dignatarios que entraban y salían. Notaba el miedo en sus ojos, la falsa bravuconería, la constante adulación al Führer. Lo veía todo con una mirada distante y analítica. Nunca se unió a las celebraciones ni a los discursos entusiastas. Su sonrisa era rara, su presencia discreta. Su supervivencia dependía de su capacidad para ser invisible, una sombra eficiente que no hacía preguntas. En una ocasión, mientras clasificaba documentos en una sala poco transitada, encontró un pequeño cuaderno. Era un diario personal de una secretaria anterior, que había desaparecido sin dejar rastro. El cuaderno contenía descripciones veladas de atrocidades, nombres en clave y el creciente pánico de su autora. Carmen, con el corazón latiéndole desbocado, lo escondió, sabiendo que su descubrimiento podría costarle la vida. Este hallazgo la hizo más consciente que nunca de la delgada línea que separaba su vida de la aniquilación. A partir de ese día, su pragmatismo se mezcló con un terror constante, un miedo helado que nunca la abandonaría. Ella era la observadora, la guardiana silenciosa de pequeños detalles que nadie más notaba. Veía las tensiones entre los altos mandos, los momentos de ira de Hitler, los miedos ocultos tras las máscaras de poder. Pero el silencio de Carmen escondía un tesoro de verdades, verdades que solo saldrían a la luz décadas después y de la forma más insospechada. Su astucia y su cautela la habían convertido en una archivadora humana. Los años pasaron y la guerra escaló. Las promesas de una victoria rápida se desvanecieron ante la cruda realidad de los frentes. Las secretarias, desde su posición privilegiada, fueron testigos del deterioro. Marta, con cada día que pasaba, se sentía más atrapada. Las órdenes que transcribía ya no eran solo para la purificación del Reich, sino para la aniquilación sistemática. Los trenes, las fábricas, las palabras, todo apuntaba a la muerte. Una tarde de 1943, mientras transcribía una orden para el transporte de cargas especiales hacia un campo en el este, la mente de Marta colapsó. Las palabras eran demasiado claras, la implicación demasiado horrenda. Se sintió mareada, con náuseas. Salió corriendo del despacho hacia los lavabos donde vomitó. Al mirarse al espejo, vio a una extraña, una mujer demacrada con ojos asustados. La inocencia había desaparecido por completo. Isabel, por su parte, se aferraba con más fuerza a la ideología. Los reveses en el frente eran para ella pruebas de la traición y la debilidad interna, no de un error fundamental en la visión del Führer. Ella veía las crecientes atrocidades como un mal necesario,
un precio que había que pagar para alcanzar la utopía nacional socialista. Su corazón se había endurecido, su mente se había cerrado a cualquier duda. Una mañana de 1944 presenció la ejecución sumaria de un soldado que había expresado dudas sobre el liderazgo de Hitler. La frialdad de la escena la impactó, pero no la hizo dudar. En cambio, reafirmó su creencia en la justicia del régimen. Carmen, siempre pragmática, empezó a prepararse para lo inevitable. Notó el nerviosismo creciente entre los oficiales, la aceleración de la destrucción de documentos y la desaparición de personas clave. Ella guardaba pequeños objetos, migajas de información, sin saber por qué. Cartas sin enviar, fotografías prohibidas, una lista de nombres. Intuía que algún día estos fragmentos podrían ser importantes, o quizás simplemente le ayudarían a sobrevivir. El sonido de los bombardeos aliados se convirtió en una constante. El mundo exterior se desmoronaba, y con él la ilusión de un Reich de 1000 años. El búnker del Führer, el lugar donde trabajaban, se convirtió en su refugio y su prisión. Los días finales fueron un infierno de sirenas, explosiones y el olor a quemado. El ambiente en el búnker era de desesperación, histeria y una lealtad ciega que rayaba en la locura. Marta, con el rostro cubierto de hollín, veía a Hitler envejecido, tembloroso, gritando órdenes que nadie podía ejecutar. La realidad se había impuesto, brutal e irrefutable. Su única obsesión era escapar. Isabel, hasta el último momento, se mantuvo firme en su creencia. Vio la muerte del Führer como un sacrificio, una traición, pero no una derrota de la ideología. Su mente buscaba ya una forma de preservar la llama. Carmen, en medio del caos, simplemente observaba. Se movía con la eficiencia de una sombra, buscando la grieta por donde escapar, protegiendo sus pocos objetos, su único tesoro. Su instinto de supervivencia era su único guía. Cuando el Ejército Rojo entró en Berlín, el mundo de estas mujeres se desmoronó por completo. Aquellas que lograron sobrevivir se enfrentaron a un futuro incierto, marcado por el juicio de la historia y el peso de sus propios secretos. Marta, con la ayuda de un soldado español del bando nacionalista que había luchado en el Frente del Este, logró evadir la captura y huir. Tras un largo y tortuoso viaje a través de una Europa devastada, llegó a Cádiz. Desde allí, tomó un barco rumbo a Buenos Aires, en Argentina, bajo una identidad falsa, María Sánchez. Dejó atrás no solo su nombre, sino también la memoria de aquellos años, enterrándola bajo una capa de silencio. Se estableció en Mendoza, una tranquila provincia vinícola, y trabajó como contable en una bodega familiar. Se casó con un viñatero local, Antonio, un hombre amable que nunca preguntó demasiado sobre su pasado. Tuvo hijos y una nieta, Sofía. Llevó una vida aparentemente normal, pero el fantasma de lo vivido la perseguía en sueños, en miradas vacías, en el temblor de sus manos al oír ciertos sonidos. Isabel, por su parte, encontró refugio en la España franquista, un país que, aunque no era el Reich que soñaba, ofrecía un santuario a muchos simpatizantes del antiguo régimen. Se instaló en un pequeño pueblo costero de Galicia, cerca de Santiago de Compostela. Vivió bajo su propio nombre, protegida por las redes de influencia de su padre, quien había mantenido buenas relaciones con el régimen. Se convirtió en una reclusa, viviendo de las rentas familiares, sin participar en la vida pública. Pocos en el pueblo conocían su pasado, o al menos no hablaban de ello. Isabel pasaba sus días leyendo libros de filosofía alemana y escuchando música clásica. Se aferraba a la idea de que la historia le daría la razón. Nunca se arrepintió públicamente de sus acciones, ni de sus convicciones. Creía que había servido a una causa justa. Su arrepentimiento, si lo hubo, era un fuego silencioso que ardía solo en su interior. Carmen, con su pragmatismo habitual, se las arregló para desaparecer sin dejar rastro. Nunca se supo su paradero. Algunos decían que se fue a México, otros que se quedó en algún rincón olvidado de Europa. Se cree que cambió de nombre y de vida en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadalajara, España. Fundó una pequeña librería y vivió una vida modesta, mezclándose con la gente, observando, siempre observando. Se dice que las pocas posesiones que salvó de la Cancillería incluían una pequeña caja de metal. Nadie sabía lo que contenía, pero ella la guardaba con celo, como si fuera el mapa de un tesoro o la clave de su propia libertad.
Considerando el terror y la presión de esos años, ¿creen que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Dejen sus opiniones en los comentarios. Los años pasaron, las heridas de la guerra se cerraron superficialmente, pero las cicatrices quedaron. Y los secretos de Marta, Isabel y Carmen comenzaron a resurgir de maneras inesperadas, décadas después. Sofía, la nieta de Marta en Mendoza, era una joven curiosa y apasionada por la historia. Un día, mientras ayudaba a su abuela a organizar unas viejas cajas, encontró un pasaporte alemán con el nombre de Marta Ruiz y una fotografía de su abuela, mucho más joven, con un uniforme distinto. Al interrogar a su abuela, Sofía se encontró con un muro de silencio, un rostro pétreo y unos ojos que reflejaban un dolor insondable. Marta, ya octogenaria, se negó a hablar, alegando que eran tiempos pasados. Pero Sofía no se rindió. Impulsada por una extraña intuición, investigó sobre las secretarias de Hitler. Descubrió artículos, libros y una imagen, apenas perceptible, de una mujer que se parecía a su abuela, entre el personal del búnker. Un atardecer de verano, mientras Marta estaba sentada en el patio, bajo la parra, Sofía le mostró la fotografía. La anciana la miró, y por primera vez en 50 años, el muro se resquebrajó. Con voz temblorosa, Marta comenzó a relatar su historia, una confesión dolorosa y llena de culpa. Describió el miedo constante, la progresiva deshumanización de las órdenes que tecleaba, la sensación de ser un engranaje más en una máquina infernal. Recordó con vívida claridad una orden específica, el transporte de niños de un orfanato de Varsovia a un destino del que se rumoreaba que nadie regresaba. Sus dedos habían temblado sobre el teclado, pero la había escrito. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro. Fui una cobarde, Sofía. Una cobarde que obedeció, que no se atrevió a alzar la voz, susurró Marta, el peso de una vida de silencio cayendo sobre ella. La revelación fue un golpe para Sofía. Su abuela, la mujer que la había criado con tanto amor, había sido parte de algo tan monstruoso. La complejidad de la moral humana se le presentaba de forma cruda. Si han llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente les ha cautivado. Así que dejen un me gusta y activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales. Mientras tanto, en Galicia, Isabel Mendoza murió en su cama, sola, a los 92 años. Sus sobrinos, al limpiar su vieja casona, encontraron un diario meticulosamente escrito, escondido en un doble fondo de su escritorio. El diario, redactado en alemán, no era un registro de arrepentimiento, sino una justificación apasionada de sus acciones. Detallaba su creencia en la causa, sus reuniones con oficiales de alto rango, sus críticas a la debilidad de otros, pero en las últimas páginas, entre líneas, un detalle helador. Isabel había participado activamente en la destrucción de documentos sensibles en los días finales del Reich. En una entrada, describía cómo ayudó a quemar los archivos de un departamento específico, sus manos cubiertas de hollín y una extraña euforia. Entre las páginas del diario hallaron una pequeña cruz de hierro, un regalo de un oficial de las SS, con una inscripción personal. Este hallazgo confirmó no solo su implicación, sino también su lealtad inquebrantable hasta el final, una lealtad que no se había extinguido con la caída del régimen. El descubrimiento del diario y la cruz provocó un escándalo en la familia. La imagen de la tía solitaria y reservada se hizo añicos, revelando a una mujer ideológicamente fanática, cómplice activa de un genocidio. La historia de Carmen Torres tomó un giro diferente. En su pequeña librería de Guadalajara, un día, una estudiante de historia local, llamada Julia, estaba investigando sobre el flujo de documentos secretos del Tercer Reich hacia España. Julia, intrigada por la discreción y el conocimiento inusual de Carmen sobre la Segunda Guerra Mundial, entabló una conversación con ella. La anciana librera, inusualmente, comenzó a abrirse, compartiendo anécdotas y detalles que solo alguien muy cercano a los hechos podría conocer. Un día, Carmen le entregó a Julia una pequeña caja de metal oxidada. «Guárdala, quizás tú sepas qué hacer con esto», le dijo con una mirada enigmática, y desapareció al día siguiente, sin dejar rastro. La caja contenía el diario de la secretaria desaparecida que Carmen había guardado desde la guerra, junto con algunas cartas cifradas y una lista de nombres.
Eran pruebas irrefutables de la complicidad y la brutalidad del régimen. Pero lo más impactante fue una nota escrita de puño y letra de Carmen, fechada décadas atrás. Guardé estas cosas no por lealtad, sino porque sabía que el mundo debía saber. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Yo soy la memoria que el infierno no pudo borrar. Julia, al descifrar el contenido, comprendió la magnitud del tesoro que tenía en sus manos. Aquella librera callada había sido una guardiana silenciosa de la historia, una testigo involuntaria que había esperado el momento adecuado para revelar su verdad. La historia de estas mujeres, Marta, Isabel y Carmen, nos ofrece una ventana a la compleja psicología de la guerra y la complicidad humana. Nos muestra cómo la ambición, la ideología o el simple miedo a la supervivencia pueden transformar a individuos corrientes en piezas de un mecanismo de destrucción. Marta, la ingenua extremeña, cargó con el peso de la culpa por el resto de su vida, su silencio una prisión más dolorosa que cualquier celda. Su confesión tardía fue un intento desesperado de redención, un clamor por el perdón. Isabel, la ideóloga barcelonesa, se mantuvo firme en su convicción hasta el último aliento, un recordatorio escalofriante de cómo la fe ciega en una ideología puede anular la empatía y la moralidad. Su diario es un monumento a la negación. Carmen, la pragmática sevillana, eligió el silencio calculado, convirtiéndose en una archivista involuntaria de la atrocidad. Su legado es una advertencia sobre el poder de la información y la importancia de que la verdad salga a la luz, sin importar el tiempo transcurrido. Estas historias nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y el papel de los individuos en su perpetración. ¿Hasta qué punto es uno responsable cuando las circunstancias lo empujan al límite? Nos recuerdan que el bien y el mal no siempre se presentan en formas absolutas, sino que a menudo se entrelazan en las decisiones cotidianas, en la obediencia silenciosa, en la elección de mirar para otro lado. Sus vidas, entrelazadas con el horror de la Segunda Guerra Mundial, nos plantean una pregunta fundamental: ¿dónde reside la verdadera responsabilidad cuando el mundo se sumerge en la oscuridad? Si hubieran vivido en aquella época, ¿cómo creen que habrían reaccionado ante la creciente oscuridad? Sus reflexiones son importantes. Esta es una historia que resuena con una verdad universal. La capacidad humana para la crueldad es tan inmensa como nuestra capacidad para la bondad. Los secretos de las secretarias de Hitler son un recordatorio sombrío de que el precio del silencio y la indiferencia es una lección que la humanidad nunca debería olvidar.